Juan Fernando Hermosa había asesinado a 22 personas en la década de los 90. Eso lo convirtió en el asesino en serie más joven en la historia de todo el Ecuador. Ahí se originaría su alias, el Niño del Terror. Bienvenidos a esta zona de misterio. Les saluda la muerte. Hoy veremos el caso de Juan Fernando Hermosa Suárez. Nació en Xochufindi, Ecuador, el 28 de febrero de 1976 y fue llevado al poco tiempo a Clemente Vaquerizo, en la ciudad de Babahoyo, Los Ríos. La pobreza extrema obliga a su madre a entregarle en adopción a una pareja del sector, la cual no podían tener hijos. Así fue como Olivo Hermosa y Zoila Amada Suárez lo llevaron a vivir en un populoso barrio del norte de Quito. A menudo solía quedar al cuidado de su madre, la cual sufría de sordera y artritis. A los 8 años, el niño se entera que es adoptado, y esto causa en él un tremendo impacto psicológico. Su personalidad cambia, inicia con comportamientos psicópatas, matando animales en su vecindario. A los 12 años, escapa de casa. Para subsistir, empieza su aventura delincuencial, robando accesorios de autos y domicilios. Al cumplir 15 años, Hermosa frecuentaba la sala de juegos electrónicos en el sector de La Marín, centro de la ciudad, y conformó y lideró una pandilla con algunos amigos de su misma edad. Frecuentaba bares y discotecas en la zona conocida como el Puente del Guambra, cerca de la Universidad Central. Su figura era la de un adolescente cualquiera, de contextura delgada y aparentaba mucha debilidad. El sábado 2 de noviembre de 1991, a las 12:55 am, en las afueras de la ciudad de Quito, el conductor de taxi, Jorge Aguirre Zambrano, llega al lugar de destino indicado luego de ser contratado previamente. El taxista fue ejecutado de 2 disparos en la cabeza. El crimen se realizó en el perímetro rural del Calderón, a varios kilómetros fuera de la ciudad. El 22 de noviembre, Hermosa y 4 amigos salieron a una discoteca. Al llegar a la avenida 10 de agosto, pararon un taxi. En el trayecto le disparó al conductor en la cabeza y murió al instante. La siguiente semana, Hermosa acudió a una peluquería, ubicada al sur de la ciudad, que era regentada por el travesti Charlie. En ese sitio, usualmente le arreglaban el cabello. Ese día llegó con otros miembros de su pandilla, con quienes había estado libando. Posteriormente, se trasladaron a la casa de Charlie, el cual los invitó a seguir bebiendo. Una vez en el sitio, se inició una discusión, y Hermosa nuevamente rastrilló la pistola de 9 milímetros que portaba y disparó 5 veces a Charlie cuando intentó pedir ayuda. Jueves 5 de diciembre, 2:17 am. Giovanni Solórzano trabajaba en su taxi. Horas después, su cadáver es encontrado en las afueras de la ciudad con 2 tiros en la cabeza. El asesino o asesinos dejan el cuerpo y se llevan el vehículo. Sábado 14 de diciembre, 1991. Los taxistas Moisés Freire, Roberto Moya, Gurmecindo Ortiz son asesinados. Sus cuerpos son encontrados nuevamente en sectores aledaños de la ciudad. 3 víctimas en una sola noche. En todos los crímenes, el pistolero no deja rastro. Las víctimas son taxistas y los asesinatos son perpetrados en sectores rurales de la ciudad. Los crímenes sucedieron especialmente los fines de semana, lo cual provocó pánico de taxistas y homosexuales que transitaban por el norte de Quito. El miedo sembrado en la ciudad por el Niño del Terror provocó que muchos taxistas dejaran de trabajar, especialmente en horas nocturnas. Una crónica recogida por el periodista Héctor Cedeño señalaba que incluso los conductores de taxi salían a trabajar junto a sus esposas para que así el asesino les tenga piedad y no los mate en caso de subirse a su vehículo. La policía organizó un escuadrón al mando del mayor Fausto Terán para investigar los asesinatos que no pararon hasta el 9 de enero de 1992, cuando Hermosa fue retenido en un operativo policial en su casa. Los agentes policiales previamente ya habían aprehendido a un grupo de adolescentes sospechosos, los cuales se trasladaban en taxi de una discoteca a otra. En uno de esos traslados, los jóvenes morderían el anzuelo, embarcándose en un taxi conducido por un agente encubierto. Al escuchar una conversación referente a los hechos, la policía los arrestaría inmediatamente. En el cuartel policial, Quispe, de 14 años, lugarteniente y mejor amigo de Hermosa, confesaría que el motivo principal de todos los crímenes fue
fue del robo, pero aclaraba que el único que disparaba era Hermosa. Con la información de la ubicación del presunto asesino, la policía organizó un operativo que se inició a las 3 a.m. El contingente se ubicó en el exterior de la casa donde residía Hermosa. Los policías entraron en una habitación a través de un tragaluz, ya que determinaron que era la habitación del sospechoso, pero Hermosa estaba durmiendo en el cuarto de su madre. Esa equivocación alertó al joven que, al darse cuenta de la presencia policial, empuñó su arma de 9 milímetros y empezó a disparar. Los policías repelieron el ataque y se inició una balacera, en medio de la cual Hermosa arrojó una granada a la calle. La explosión tumbó una pared lateral de la vivienda, la cual cayó encima de 2 policías. En el cruce de balas, la madre de Hermosa fue impactada por varios proyectiles y murió en la escena. Tras 15 minutos de fuego cruzado, el joven finalmente fue sometido sin que haya presentado ni un solo rasguño. Todos los crímenes ocurrieron en el lapso de 4 meses, en los que asesinó a balazos a 8 taxistas, 10 homosexuales, un chofer de camioneta y su ayudante y otros 2 más. Posteriormente se determinó que el arma con que cometió los crímenes la consiguió a través de un agente. Juan Fernando Hermosa es sentenciado a 4 años de privación de libertad en un centro de rehabilitación para menores de edad. Expertos señalarían que Hermosa tenía alto coeficiente intelectual, era líder nato, sentía resentimiento social crónico, sufría de psicopatía amorfa, afán de expansionismo, desadaptación social y traumas psíquicos graves. Una de las razones por la cual los expertos de la época descubrieron de su desdén fue el impacto psicológico que había recibido cuando era niño, al enterarse de una forma humillante que era hijo adoptado. Juan Fernando Hermosa, alias el Niño del Terror, pasa a ser una celebridad del crimen. Su popularidad crece, todo mundo quiere conocerle, la prensa se ensaña con su historia y él aprovecha del momento y empieza a lucrar por las entrevistas. Estas son las declaraciones que dio Hermosa luego de ser capturado. Has matado a 15 personas, ¿te arrepientes de eso? ¿Estás consciente de eso? Sí, estoy consciente. ¿Pero por qué lo hiciste? Él comenzó a narrar con lujo de detalles todos los delitos y hechos de sangre que había venido cometiendo. Tomamos el primer taxi acá en San Remodela de la cooperativa Intercontinental. A este señor le llevé a la altura de Cancelén. Iba en compañía de Mónica y de Joan. De pelada Joan y Mónica, que es pelada de Quispe. Nos fuimos allá. El doctor de Cancelén le dije, ¿quién pedía al señor? Y el señor le quiso arriesgar con un machete y yo le disparé. Le encañonaba al señor, le decía que no se moviera. El señor no se quedaba quieto. ¿Se sacaba? El arma. ¿Sacaba mi arma? Le encañonaba al señor. Le decía que no se moviera, que no le iba a pasar nada. Con el cual el señor no hacía caso y se regresaba con... Una ocasión fue con unas llaves de rueda. Otra ocasión fue con una cartuchera. Otra ocasión con una arma de fuego, un revólver 22. ¿A cuál carajo, pues? ¿A cuál carajo? ¿A quien quiera? ¿A cuál carajo? A mí me está atentando con el reloj, señor. Usted me está presionando, señor. Que me ensucia a mí. Yo soy muy honesto, carajo. Es toda la verdad y como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté. En prisión se convierte en todo un ídolo en el mundo del AMPA. Mujeres jóvenes de colegio lo visitan en la cárcel. ¿Por qué te metiste en la delincuencia? ¿Por qué me metí en la delincuencia? Porque quise experimentar cosas fuera del hogar. Esta es una entrevista para el Colegio Sebastián de Benalcázar. ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes del colegio sobre la honradez para que no pasen por lo que tú estás pasando aquí? Que no se metan en problemas porque los problemas nunca llevan a nada. A los 16 meses de permanecer en la cárcel de menores, ya se había convertido nuevamente en líder y logró que su novia Yadira ingrese una pistola en el penal, la cual usó para escapar junto a otros 10 jóvenes. Un policía que intentó detenerlos fue asesinado con 5 disparos. Hermosa huyó a Colombia, donde contrajo amigdalitis y finalmente fue recapturado. Pero en 1996 recuperó la libertad porque cumplió la pena y se fue a vivir con su padre a Nueva Loja, en Sucumbíos.
amigos, el 28 de febrero de 1996, el día que cumpliría 20 años, el cuerpo de Hermosa fue encontrado a orillas del río Aguarico. La policía reveló que al parecer 5 encapuchados lo habrían asesinado. Su cadáver presentaba signos de tortura. El rostro estaba totalmente destrozado por cortes de machete y orificios de bala en la cara. Lo identificaron por los documentos que tenía en la billetera. Muchos rumores quedaron, como la de que Hermosa fue un asesino a sueldo contratado, producto de una vendetta de un general militar, ya que su hija había sido sexualmente ultrajada y asesinada por un taxista. Pero la más conocida es que Juan Fernando Hermosa fue malignamente astuto y después de salir de la cárcel fabricó y fingió su propia muerte. El cadáver que fue encontrado tenía el rostro totalmente desfigurado e irreconocible, pero en las pertenencias de la víctima hallado al borde del río Aguarico en Lago Agrio, Ecuador, tenía la identificación de Juan Fernando Hermosa Suárez. Todos estos rumores al final la policía los desmintió y aseguró que, aunque nunca se supo quién lo asesinó, Juan Fernando Hermosa murió en su propia ley, víctima de la venganza de sus enemigos, que no fueron pocos. Bueno, mis amigos, hemos llegado a la parte final de este video. Comenta si te gustó la historia, dale like y suscríbete al canal para que estés al tanto de más contenido similar. Gracias y hasta la próxima. Has matado a 15 personas, ¿te arrepientes de eso? ¿Estás consciente de eso? Sí, sí estoy consciente. ¿Pero por qué lo hiciste? Él comenzó a narrar con lujo de detalles todos los delitos y hechos de sangre que había venido cometiendo. Tomamos el primer taxi acá en San Remodela de la cooperativa Intercontinental. A este señor le llevé a la altura de Carcelén. Iba en compañía de Mónica y de Joan. De pelada Joan y Mónica, que es pelada de Quispe. Nos fuimos allá. En el sector de Carcelén yo le dije quieto, y así, oye, si yo le quiero dejar con un machete, yo le disparé.